Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenido. Vamos a hacer esta reunión de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. Ya saben, este grupo pues, está dedicado al estudio del biomagnetismo, de la bioenergética y compartir información de nuestro quehacer. Ahora quisiera retomar, digamos, lo que son los pares biomagnéticos, un poco más en detalle, y empezar por la glándula pineal e ir avanzando con esto, ver la parte de la anatomía, la fisiología, en fin, todo esto, porque así empezamos nuestro rastreo. Obviamente lo hacemos siempre con reservorios, pero quisiera que profundizamos en cada uno de estos y entender cada vez mejor la casuística, lo que encontramos y cuáles son los efectos. Hace un momentito estábamos hablando justamente de este tema de la posibilidad que se puede hacer con estos campos de limpieza. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a compartir esta pantalla. Ahí tenemos. Bien, ahí tenemos el primer par, que tenemos pineal. Y bueno, desde el punto de vista de la patología, esta tiene que ver con la pero eso lo vemos más adelante. Aquí tenemos nosotros los puntos donde ponemos. En este caso están en sentido antero-posterior, o sea, adelante el uno y atrás del otro. Pero también en ocasiones pueden ponerlo horizontal. Ya saben que la misión es emparejar los pies, nuestra producción acompañamiento. En todo caso, refiriéndonos a la parte de la anatomía, aquí tenemos esta porción que es la glándula pineal, que es muy pequeña. Aquí tenemos adelante la hipófisis, que es otra glándula, y fíjense ustedes que la localización en esta parte anterior estarían los ojos, aquí hacia la parte posterior está la hipófisis, y más hacia adentro, prácticamente sobre el cerebelo, aquí, esta porción que ven aquí, viene a ser el cuerpo calloso. Este es el que se conoce como el diencéfalo. Este es el cerebelo, que se puede ver aquí. Más abajo está la médula espinal u oblonga. Y aquí en este puntito aparece la glándula pineal. En la evolución, esta tiene que ver en animales más o menos evolucionados con los fotorreceptores. Es decir, es una glándula eminentemente fotorreceptora. En los mamíferos superiores ya cambia, ya no es fotorreceptora, más bien trabaja con, es una glándula, digamos, de sustancias neuroendocrinas y tiene que ver con varios aspectos que vamos a ir viendo. Aquí tenemos el diencéfalo. Y aquí tenemos. Esta es una pequeña estructura. En la gran mayoría de los vertebrados se encuentra en el techo del diencéfalo. Es decir, en la parte superior del diencéfalo. Ya saben que el cerebro lo han dividido en varias porciones. Hay la parte de la corteza que está hacia la parte superior, donde está la parte más evolucionada, la parte del córtex frontal, que madura hasta los 25 años, está muy madura, se podría decir todavía en los niños y aún en los jovencitos. Y aquí está esta porción, aquí está el cerebelo, donde está el disco duro prácticamente. Todas las habilidades, las destrezas se registran aquí. Aquí tenemos. Tiene que ver con aspectos de la luz. Cuando no tenemos luz, aquí tenemos un núcleo supraquiasmático. El quiasma
es una producción que se conoce como quiasma óptico. Entonces ahí tiene su sentido, digamos, el hecho de que en los animales inferiores tenga que ver directamente relacionado con fotosensibilidad. Pero en el caso de los mamíferos, esto ya quedó bastante profundo, pero tiene un aspecto importante que es la producción de melatonina. La melatonina es importantísimo y esta se empieza a producir cuando no existe suficiente luz. Eso hace que lo que se conoce como un ritmo circadiano, es decir, tan pronto la luz va perdiéndose la luz, como se ha sido en toda la evolución de esto de la luz eléctrica, como la tenemos ahora, es apenas de hace 100 años, o quizás 120, sí, 120 años. En 1900 es que se encendió las primeras luces de una exposición en Chicago. Pero bueno, aquí tenemos la melatonina. El problema que tenemos ahora es el exceso de luz. Y entonces el cuerpo identifica, el cerebro identifica que todavía hay luz. Entonces no segrega melatonina. Aquí con la recepción de luz, ya en la mañana, en cambio aparece la serotonina, que es la que nos permite otro tipo de funciones. Y están también en este núcleo supraquiasmático. El núcleo óptico, no se olviden que está relacionado entonces con fotosensores en los animales menos evolucionados. Todos los mamíferos tenemos la glándula pineal. Y fíjense que con la serotonina y con el aparecimiento de la luz, cuando llegan estos, a través, en este caso, los fotosensores, ya desde el punto de vista de la alta especialización que tenemos en la evolución, entonces aquí tenemos fotosensores que vendrían a ser los conos y bastoncillos que tenemos en el ojo, y a través de estos, la luz que está transmitida por el nervio óptico hacia la parte occipital, donde se resuelve la imagen, pero tiene que atravesar necesariamente por el quiasma óptico. El problema que nosotros hemos incluido, y ahí vamos a encontrar disfunciones como el insomnio. Hace poco vi una señora que ya se había jubilado hace poco y tenía el problema justamente del sueño. Le pregunté a qué se dedicaba. Trabajó como enfermera durante toda su vida, prácticamente rotando turnos. Y obviamente pues ya saben que eso afecta absolutamente el ritmo del sueño, porque el cuerpo no logra entrar en una adaptación. O sea, apenas empieza a haber 8 horas en un turno, pues en la mañana, y de pronto tiene que trabajar en el segundo turno, qué sé yo, 2 de la tarde, 10 de la noche, y otra semana, tercer turno, 10 de la noche, 6 de la mañana. O sea, el cuerpo se vuelve loco, se adapta. Y después, cuando se cuela, pues ya vendría a ser una enfermedad profesional el problema del insomnio. Aquí tiene la función principal, regular los ritmos de sueño y de vigilia. Eso es lo que tiene por objeto la melatonina. En medicina lo que se usa son químicos que van a inducir el sueño. Yo recomiendo, en último caso, la melatonina natural. Ya entendemos que todos los animales superiores producimos melatonina. Entonces pueden sintetizar, no sintetizar, sino obtener melatonina de animales superiores para inducir el sueño. Pero también hay medidas como estar en total oscuridad, que se recomienda, también estar no estar expuestos una hora antes a estos aparatos celulares, pero a veces nos rompe el sueño, estamos viendo la pantalla de televisión o el celular que emite la luz azul, que es la que justamente afecta a la glándula pineal.
tenemos la melatonina, fíjense ustedes, que regula la producción hormonal rítmica, sincroniza hormonal sobrevivir, el ciclo sueño-vigilia, modula también la respuesta inmunológica, tiene una acción antioxidante, retarda el envejecimiento y el neuroprotector. Fíjense que la melatonina está relacionada con muchas funciones, no solamente la regulación del sueño. También tiene que ver la melatonina, tiene que ver con estas glándulas que tenemos aquí, con las gonadas. Las gonadas tienen que ver con todo lo que es la producción de testosterona y la producción de estrógenos. Esto tiene que ver la glándula pineal. Entonces, imagínense que muchas veces tenemos que buscar nosotros, tanto en la glándula pineal como la hipófisis, porque a partir de aquí se forman estas glándulas. Esta hormona tiene un efecto sobre la acción gonadal. Se habla de las gonadas, que son monas, la gonadina, las gonadas. Entonces, esto tiene que ver con la producción de testosterona y con la producción de estrógenos. También tiene un efecto oncostático. Esta presión oncostática es la que ejercen las proteínas en el espacio intravascular o intersticial. A mayor concentración de proteínas, el agua se va a dirigir hacia ellas. Un fenómeno parecido a la presión que ejerce el sodio en el agua. Entonces hay una presión oncostática. No se olviden que las proteínas son los mediadores con los cuales transformamos y convertimos todo lo que es nuestra fisiología. Hay un espacio que es intravascular, o sea, dentro del sistema arteriovenoso, o el intersticial. Y obviamente cuando estos se afectan, no se olviden, por ejemplo, cuando hay la inflamación, por mecanismos que tiene el cuerpo, puede producir más agua a nivel del intersticio y produce la inflamación para permitir, por ejemplo, que acudan elementos de defensa del organismo, como es el sistema inmunológico. La inflamación va a permitir mayor permeabilidad. Eso es lo que va a conseguir. Ese es el efecto que tiene la glándula pineal. Y fíjate que la melatonina también inhibe el crecimiento de tumores de mama. Se basa en la interacción con las vías de señalización de los estrógenos mediante distintos mecanismos, siendo uno de ellos la regulación de enzimas encargados de biosíntesis de estrógenos en los tejidos periféricos. Entonces aquí, en este punto, nosotros podríamos entender que la falta de melatonina podría ser uno de los factores que desencadenen problemas de cánceres. En este caso habla de la biosíntesis de estrógenos, pero podrían ser biosíntesis de otras sustancias que están relacionadas con otro tipo de cánceres también, por la falta de melatonina, por la falta de sueño. Sin señalar también que no se olviden que hay unas sustancias, unas proteínas que se llaman beta-amiloides en el cerebro que producen una respuesta inflamatoria en el cerebro. Entonces la melatonina no solamente regula el sistema circadiano, sino que tiene que ver con este efecto oncostático, con esta hormona sobre las gonadas, que ya sería prácticamente la glándula pineal. Y también tiene que ver la melatonina con efectos de angiogénesis de los tumores. Entonces, fíjense ustedes cómo la melatonina, por su ausencia, puede tener efectos
la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Cuando nosotros tenemos un tumor, el cuerpo, primero, el cuerpo lo reconoce como algo propio del organismo. Y la angiogénesis es proporcionarle, darle la posibilidad de que pueda desarrollar nuevas vías de suministro sanguíneo. Y ahí viene también, no se olviden que a lo rato hablamos en su momento de las vías que tienen las células cancerígenas. Cuando ya tenemos nosotros el tumor, si nosotros le quitamos los carbohidratos, entonces se va hacia las grasas. Las grasas también producen glucosa. Esa es la reserva que tenemos. Justamente cuando estamos en estrés, acumulamos más grasa. Para que en un momento utilicemos eso. Pero también, si le quitamos las grasas, tenemos las proteínas. Las proteínas también pueden ser una fuente de alimentación para tumores. Todo eso va a ir vía, obviamente, vía venosa. Por eso hablamos de cerrar el camino a la fuente de alimentación de tumores. Bien, aquí también tenemos esto, que tiene que ver que es un geroprotector. El geroprotector quiere decir protector anti-envejecimiento. El envejecimiento es un sistema programado que tiene el cuerpo de apoptosis celular normal, pero además a nivel de lo que son estos alelos, ¿cómo se llaman? Lo que tienen los cromosomas. Estas patitas, siempre me he olvidado de este nombre, de los, ¿cómo se llaman estos? Bueno, ya nos viene el nombre. Estos se van acortando, se van volviendo más pequeñitos. Y eso permite que nos quedemos copias apropiadas. Inclusive me estaban hablando últimamente que hay, en los Estados Unidos, hay unos medicamentos muy caros, tremendamente caros, que están en proceso de investigación, que permite el crecer estas patitas que tienen los cromosomas. Búsquenlo ahí, ¿cómo se llaman lo que tienen los cromosomas? Estas como patitas, estas se van acortando cada vez. Si alguien lo encuentra, pero entonces, el ligero, protector y todo se da. Es decir, rige al organismo. Aquí vemos que tanto los animales más actuales, todos poseemos lo que es la glándula pineal. Bien, aquí también tenemos antioxidantes. Estos son compuestos químicos que interactúan con radicales libres y los neutralizan. También tiene que ver con esto. Ya saben ustedes que una molécula cuando pierde un radical, este es un modelo, digamos, atómico. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 y nos falta un radical. Entonces, como nos falta el octavo, esto se vuelve eléctricamente, se vuelve positivo. Tiene que equilibrarse y venir el octavo. Y eso hace que esté libre, es el radical libre. Esto permite que se pueda asociar con otros, hablando en el plano estrictamente químico. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, Gustavo, si adelante. Buenas noches, doctor. Sí, ahí mirando la explicación magistral que estás haciendo, pues vemos por qué razón la pineal la colocamos acá en toda la coronilla, porque es prácticamente si no es la máxima, que está controlando muchas funciones importantes en el organismo. Ahora bien, se nos dice que hay muchas causas para que se cristalice no es la palabra,
Ay, se me olvidó en este momento. Que por ejemplo se hace con el cloro, con las... Fibrosa, Exacto, no es la palabra exacta, fibrosa, pero hay una palabra que se usa para eso. se calcifica. Calcificar, Se correcto. calcifica, como por ejemplo, pues lo que lo que estamos hoy viviendo en nuestra vida cotidiana, lo que tú decías, la luz azul de las pantallas, bien sea televisor, computador, celular, que eso inhibe muchas otras funciones. El cloro, el flúor, que viene en diferentes compuestos que se utiliza a diario y que poco a poco la van degradando. Teóricamente nosotros a través de la bioenergética podríamos preguntar el grado de calcificación que se encuentra. Pues sería ya en este momento como un grado experimental, porque cuando nosotros estamos haciendo el rastreo y llegamos a pineal, pues colocamos negativo en pineal y positivo, o si está siendo de referencia, pues entonces negativo en el otro órgano y positivo en la pineal. Pero entonces, teóricamente podríamos manejarlo también así, hacer la pregunta, grado de calcificación de la pineal y ver en qué grado se encuentra y de pronto también qué alternativas emplear para detener, frenar, perdón, primero frenar, luego detener y luego revertir esta calcificación. Sí, es válido, es válido. De todas maneras, cuando las estructuras se van calcificando, eh, supongo que deben haber investigaciones, no sé. Siempre hay líneas de investigación y aún cuando uno empieza a buscar en el campo de la anatomía, de la fisiología, pues siempre quedan muchas preguntas. Siempre los investigadores todavía tienen muchas incógnitas, no todo está escrito, todo está dicho y hay muchas interrogantes, pero los pueblos antiguos, por ejemplo, entendían la importancia de la piñata y lo conectaban con inclusive los egipcios, con así el dibujo del ojo este que hay de Horus y que tiene que ver con el tercer ojo y que tiene que ver una conexión. Y justamente desde el punto de vista de ya del sistema de chakras, por ejemplo, es el que nos conecta arriba con la divinidad. Es de las funciones más altas, de las cuales tenemos parte, pero desde el punto de vista del sistema de chakras también son vórtices de energía que están trabajando. Quizá puedo pensar que puede ser que efectivamente se llegara a calcificar, pero no creo que pierda la conexión, que es más sutil la conexión y que uno la puede generalmente pues la puede activar y la puede activar de manera muy sencilla con las manos en este sentido antihorario, horario y puede poner en movimiento este sistema. Este sistema está trabajando a altas revoluciones. Ahora estaba mirando que, por ejemplo, la parte esta del esternón, donde está este chakra cuarto que junta la parte inferior con la parte superior, está trabajando a 1600 revoluciones por minuto. O sea, trabaja a gran velocidad. No así, por ejemplo, el cerebro. El cerebro trabaja a 100. Y aparte de eso, desde el punto de vista electromagnético, trabaja en una amplitud mucho más amplia que todos los otros. Entonces, por eso se dice que el corazón tiene su propia manera de pensar, sus propias razones que la razón no entiende. Tiene sentido. Y esto tiene conexión, obviamente, todo está interconectado siempre por afán de estudio que lo dividimos así. Pero retomando nuestra actividad desde el punto de vista de chakra, digamos, de la pineal como tal, ahí tenemos, ustedes conocen que hay varios dos que tienen que ver con la pineal y no solamente, digamos, bueno, ahí al comienzo mostramos esta parte de la pineal que tiene que ver
en esta parte. Y en cuanto a fisiopatología, entre las otras cosas que hemos visto, por ejemplo, tiene que ver con el vitiligo. Y el vitiligo ya saben que se produce cuando hay impresiones o experiencias fuertes, realmente fuertes. En la literatura médica aparece gente que se le blanquea el pelo de un día para otro, o que despigmenta la piel, justamente por la falta de la, en este caso ya no es de la melatonina, sino de la melanina, que es otra función que tiene que ver con la producción de melanina, que pigmenta la piel. Por eso actúa en la pigmentación, en la sexualidad, ya lo vimos, las gonadas, y también sobre las suprarrenales. ¿Por qué sobre las suprarrenales? Porque hay un eje. No se olviden que hay un eje talámico suprarrenal que tiene que ver, hipotalámico hipofisiario suprarrenales, que tiene que ver con la noradrenalina. Y esta tiene que ver directamente también con la glándula pineal. Se puede lesionar por traumas, hablamos de traumas, y cuando hablamos de traumas siempre tenemos que ser cuidadosos y preguntar, ¿es un trauma vivencial? Puede ser un golpe, puede ser una caída, una cosa física, puede ser una sustancia que ha ingerido, y también no nos olvidemos que esta glándula se podría disfuncionar. De hecho, hay un par que es pineal con hipófisis, en donde tenemos nosotros el virus sincicial. Entonces, en este caso, el virus es el que puede disfuncionar a la glándula. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la diferenciación. Obviamente, al haber el otro par que está relacionado con la pineal, que es pineal con hipófisis, la hipófisis igualmente, que veremos en otro momento, tiene sus estructuras, tiene la adenohipófisis, que tiene que ver con toda la producción hormonal, siendo tan pequeñitas, pero teniendo una función tan importante. Y obviamente están en la parte superior, en la parte donde está prácticamente el comando central, que determina la función de todo. Pero ahí también tenemos, desde el punto de vista, que cada célula tiene su independencia, su autonomía. Cada célula para mí es como una personita. La mente puede distorsionar, la mente puede pensar cualquier cosa, pero el conjunto de todas las células, de todos los billones de células, va a ser superior a lo que la mente, como nosotros tenemos la idea, que sería el conjunto de emociones y obviamente de pensamientos que están interconectados entre sí, es una partecita, quizá un 5 o 10%, pero el resto de la fisiología del organismo está en modo automático. Y eso trabaja porque trabaja. Claro, obviamente tenemos nosotros que ver el tipo de estimulación que recibe. Por eso hablamos, hablando del término anti-envejecimiento, por ejemplo, qué tan deporte estamos haciendo, cómo estamos alimentándonos, como en 3 meses una persona que hace ejercicio físico, que pudiera estar en una situación de debilidad, de poco ejercicio físico, puede recobrar 20-30% de masa muscular, masa ósea, en 3 meses apenas. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la memoria que tiene celular en cada una de las células. Y todo lo que hacemos al final se registra en esta porción, en el cerebelo, aquí justamente, en el cerebelo. Y aquí tenemos la glándula pineal, y por la parte de adelante, aquí, tenemos la hipófisis. Obviamente las dos son como glándulas maestras, por eso tenemos este par, y la hipófisis también, que está relacionado, por ejemplo, y que puede apoyar en el caso de la menopausia. Ahí podemos poner pineal con hipófisis. El otro que tenemos
para estos casos es que son timo con suprarrenales que también ayuda a rearmonizar el sistema humoral. Pero ahí podemos usar en el caso de la menopausia, pues, pineal con hipófisis, poniendo, como señalaba Gustavo, justamente aquí, en la mitad, en la parte alta. Y cuando ustedes tienen los imanes, ustedes van a ver que atraviesa todo, y si tienen los imanes y les ponen uno frente al otro, van a ver el tamaño que tiene el imán y hasta dónde va a llegar. Y eso llega y atraviesa todas las estructuras, tanto por aquí, y si lo pones aquí delante de los ojos, esto va a llegar fácilmente 5 o 6 centímetros. Igualmente esto va a atravesar y estimular. Doctor, tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Ve? O sea, por la distancia, a veces de pronto usar quiasma para llegar más cerca a la pineal, o porque desde arriba a veces depende del imán que se tenga, porque siempre arriba hay una distancia, entonces sería un imán un poco más fuerte o de la distancia. El válido en quiasma, porque a la final, si bien es verdad que cuando ponemos otros quiasma en la parte lateral, sería otra forma de accesar, pero también en quiasma, en un quiasma óptico, curiosamente tenemos un par de redundancia del sistema linfático. Entonces también tiene sentido. Y lo que nosotros podemos preguntar es si lo dejamos aquí o si buscamos otra posición. Que al final tenemos que ver que es una cavidad cerebral y tiene que atravesar la masa cerebral a nivel de la cisura interhemisférica, y más hacia abajo tenemos el cuerpo calloso que junta el un lado con el otro lado del cerebro, y más hacia abajo tenemos las otras estructuras. Pero esa es una buena pregunta. La pregunta correcta sería, Gloria, con este imán que yo tengo, ¿estoy realmente impactando el pineal? El cuerpo te va a responder. Usando bioenergética. La bioenergética, tu pregunta, ¿es suficiente o necesito un imán más potente? Entonces eso te puede dar un poquito de idea de cómo podemos acceder a esta área. O lo que tú sugieres también, la pregunta sería, ¿puedo tener el mismo efecto de estimular la glándula pineal poniendo en la parte para quiasma óptico? Que va a marcar que sí. Yo creo que sí. Pero eso se puede preguntar con bioenergética. Ya, usando imanes de pronto de ferrita de 5 o 6 Gauss, sí hay efecto, porque cuando uno lo pone en la pineal, el pie se encoge, ¿no? Claro. La respuesta automáticamente. Ya, gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Mariela. Abre tu micrófono. Perdón, que como llegué tarde me estoy poniendo al día. No te preocupes. No es mucho lo que hemos avanzado. Estamos hablando todos los temas alrededor de la glándula pineal y de su importancia en el organismo. Pero sí me llamó la atención lo de la melatonina. Claro, la melatonina este es el tema. Ya habíamos comentado en algún momento que de las 8 horas mínimas que necesitamos, estamos durmiendo aproximadamente 6 horas. Hemos perdido a nivel global 2 horas de sueño. Y eso es grave. Eso es grave porque si no descansamos, entonces el cuerpo no se repone. Hay muchas funciones que tiene que hacer el organismo. La una es la reparación. La otra es la fijación también de la información. Hay muchas cosas a diario estamos aprendiendo. El trabajo del cerebro no para. Es su función pensar, comparar, analizar,
decidir, todo eso tiene que ver con funciones del cerebro, como respirar. Por Hay eso veces, no es hay correcto. veces que te está, Yo digo, para de pensar. no, hay veces que tú crees que estás dormido y tú estás pensando, mejor dicho, piensas que estás despierto, que estás relajado. Es esas noches que no descansas bien. ¿Quién sabe qué estará alterado por allí? Pero no es porque no tengas sueño, sino que de repente te paraste a ir al baño y ya luego empiezas a pensar tú solo, ¿no? Y pierdes sueño, pierdes descanso así también mentalmente. Bueno, y no te olvides que existe el foco de la atención. Y si tú le das mucha importancia a los temas, obviamente que va a buscar el cerebro, va a buscar respuestas. Pero si tú lo dejas ahí, está como su función. Tú no piensas cuando respiras. No pensamos cuando el tubo digestivo tiene que hacer su función, cuando tenemos que respirar, la actividad de los pulmones. Entonces, ¿cuál es la actividad del cerebro? Pensar. Pues ahí que piensas. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan José, muy calladito. Hola a todos, hola Jorgito, ¿cómo estás? Buenas noches. No, yo vine, la verdad que vine bastante choqueado porque acabo de atender a una paciente de unos 30 años Ya. en donde la inducieron a la menopausia para poder darle un producto para curarle el cáncer de mama. Entonces como que mi cerebro está ahí como rabioso, como diciendo, a ver, claro, porque el remedio que le dieron para el cáncer de mama solo está indicado en personas menopáusicas. Entonces el profesional no tuvo mejor idea que inducirle a la menopausia a la pobre chica, 30 años. Y la verdad que es como que todavía no me entra en la cabeza, en la lógica, semejante... Espérate que busque una palabra elegante, porque estamos en el horario de protección al menor. O sea, la verdad que indignadísimo, indignadísimo. Bueno, Entonces en ese caso, están diciendo lo que se produce, o sea, una disminución de estrógenos porque hay un cáncer de mama que se produce justamente por lo que estamos hablando de estrógenos. No sé si tú hace un momentito viste la relación que existe entre la melatonina y... Exactamente, es que por eso un poco te escuchaba hablar y sonreía porque decía, bueno, o alguien le contó a Jorge lo que me acaba de pasar y lo está haciendo, ¿viste? O esta red de bioenergética entre nosotros nos conecta telepáticamente. Pero sí, por supuesto. Pero además imagínate el impacto, 30 años y que te digan, ¿sabes qué? Olvídate de tu sexualidad, tu menstruación, etcétera, 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 con todas las consecuencias que eso le trae, ¿no? En fin. Y el tema es que disculpa que te interrumpa. Sí, sigue. Que el tema es que la oncóloga que le ha recetado este medicamento ya hace meses en donde lo que tiene sigue estando del mismo tamaño y no se lo quiere sacar. Le dice, no, lo tienes que seguir tomando, lo tienes que seguir tomando, lo tienes que seguir tomando por las dudas, porque esto puede regresar. Y entonces además la pobre chica está aterradísima porque imagínate hacerte a la idea de que el resto de tu vida tienes que tomar eso. Y bueno, lo curioso es que aquí por lo menos se repite bastante seguido, que es cuando pasan este tipo de cosas, tú empiezas a preguntar qué clase de seguro médico tiene el paciente, y por lo general los pacientes tienen un seguro médico muy bueno que cubre este tipo de medicamentos, y ahí es donde te empieza a cerrar la estrategia de los oncólogos, porque claro, todo esto que recetas te implica una
un regreso, un reintegro en dinero del paciente hacia tu cuenta. Yo siempre utilizo el mismo chiste, le digo, es que tú entiendes, ¿sabes lo que cuesta cambiarle el aceite a un BMW? Como diciendo, justificándose un poco, y no es en alusión a tu taller, pero la verdad que es un poco indignante, y uno, de alguna manera, claro, y casualmente, uno de los pares tuvo que ver con la pineal, con la hipófisis, tú dices, bueno, en fin, pero además de la sorpresa, siempre surge la alegría de comprobar que esta terapia funciona. Y además la gente se va más contenta porque uno no mete más leña al fuego. Así que bueno. Justamente esta semana atendí para control una paciente, pero esta paciente que tenía cáncer de mama, bueno, a la tuya, jovencita, esta señora tampoco es que esté yo, no jovencita, pero le quitaron los ovarios y el útero, justamente para que lo que están haciendo ahí, limitado la producción de estos órganos, en este caso, eliminar los órganos, se curan en salud para que el supuesto cáncer de mama no vuelva a aparecer. Fíjate que son medidas, además, en el caso que tú mencionas, de todas maneras, se puede hacer una regresar, digamos. O sea, si suspende la medicación, puede volver a tener una vida normal. Bueno, ese sería lo ideal. Esa es la gran batalla a ganar. O sea, ver a medida que esto vaya avanzando y vaya mejorando, que se anime poco a poco a ir reduciendo la medicación hasta que la deje. Pero te imaginas que es un giro de 180 grados, porque vienes con todos los diagnósticos y todo lo que te dicen los médicos. Imagínate que, me imagino que a nivel mundial esto pasa, te derivan a un especialista, a otro especialista, a otro especialista, entonces tienes, por un mismo diagnóstico, tienes 4 profesionales especializados en cosas diferentes. Entonces, claro, es más difícil generar o confluir en una idea en común. Por suerte, en la charla previa, como decía por ahí tanto Gustavo como Jesús, que es súper importante escuchar al paciente, preguntarle qué hace, qué piensa, cómo tomó la noticia. La gente te dice, bueno, recurrí a otra cosa porque hay algo dentro mío que me dice o me hace sospechar. La verdad que no estoy muy conforme con la respuesta que me dan los médicos. Y otro caso, pero ya de libro. Otra persona con cáncer me dijo, mira, lo que terminó de echar por la borda la imagen del médico fue cuando le pregunté, bueno, ¿qué fue lo que generó mi cáncer? Y el doctor me dijo, y te tocó. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Eso te dijo un profesional? Y te tocó. Digo, no, disculpa, a ver, seguro te confundiste. Capaz que en vez de ir a el consultorio del doctor, te metiste en una carnicería o en una verdulería o alguna veterinaria debe ser. O sea, trato de poner un poco de humor, de sarcasmo, y me dicen, no. Pero bueno, Cuidado, Juan José, que los veterinarios son unos grandes clínicos. Y te cuento que cuando tú eres veterinario y no haces bien tu trabajo, te botan. Tú tienes que ser muy bueno y tienes que curar a los animales. Si no, te botan del empleo la siguiente semana. Entonces son muy, muy eficientes. Y eso es el lado opuesto total de lo que pasa en medicina. Entonces son muy buenos. Eso solamente como un pequeño comentario que sí me llama la atención porque, por ejemplo, el veterinario dice, no sé, que darle son algo puntual, en la misma que le dan a las vacas. Y mientras los médicos te prohíben, ¿qué más no se sabe?
Mientras que te prohíben que tomes exceso de sal, bueno, la sal iodada, o exceso de sal. Espérate, aquí volví, perdón. Justo dijiste algo de los veterinarios, te votan y se cortó la comunicación, así que... No, eso digo que los veterinarios son muy eficientes y tienen que ser muy eficientes. Porque si no, no lo haces así, te botan del empleo. En el otro caso, los médicos tienen que ser muy eficientes, pero en relación a qué o con quién. Pero no vamos a comentar más de eso porque todo... No, por supuesto, por supuesto. Lo que quiero complementar la idea es que tengo un paciente también con cáncer de próstata que está haciendo una terapia. No digo que no, que le bajó el antígeno, pero es antitestosterona. O sea, te quitan toda la testosterona posible que produce el organismo. Pero a ver, Jorge, ¿pero eso no es una forma elegante de una castración química? El antígeno dejó un tiempo y volvieron por la misma. ¿No? Perdí contacto con el paciente, pero sí le estoy haciendo el seguimiento. En fin. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien. En todo caso, vamos a continuar, como dije, con cada uno de los padres y las combinaciones que tenemos. Por ahora hemos visto un poquito de la que es la glándula pineal y continuaremos la próxima semana. Es más, Gustavo, la próxima semana tenemos, ¿puedes tú avisar, por favor, que vuelve el conferencista la semana pasada? Sí, Lucas. estoy pendiente de que Lucas me confirmen, porque casualmente mañana, él está ahorita en Barcelona, tienen un compromiso ya con anterioridad y no podía, para la presentación que tiene que hacer, trasnochar ni nada. Es más, él hace 8 días se conectó como tipo 1 de la mañana. Y entonces estamos esperando para que me confirme si el próximo jueves puede, porque decía que a otra hora, pero es que a otra hora todo se nos dificulta. Pues vamos a ver si él puede, y si puede, de aquí al martes yo les estoy reconfirmando. Bueno, perfecto. Entonces quedamos pendientes en eso y si no, como digo, pues el camino que vamos a recorrer en este tiempo pues es continuar con cada uno de los padres e ir analizando más en detalle lo que es la anatomía, la fisiología, para soportar aún más lo que es nuestro quehacer terapéutico. Así que buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por todo. Cuídense. Buenas Gracias, noches. Doc. Muy interesante Buenas todo. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas Chao. noches. Un gusto verlos. Chao, chao. Los padres me gustan los padres.